Vamos a ver entonces hoy Proverbios capítulo 3 a través del análisis de algunas preguntas que se nos pueden plantear en la vida, por eso la predicación va a ser muy práctica, y cómo Proverbios capítulo 3 de una manera muy práctica va respondiendo a esas preguntas de la vida cotidiana que podemos tener. Bien, como podéis ver, Proverbios 3 pone ahí en la pantalla y tenéis la imagen de un padre con su hijo ahí tumbados en la hierba, mirándose el uno al otro, conversando, ¿no? Como un padre con un hijo. Y es en este sentido en el que se nos dirige la palabra de esta mañana. Como habréis observado los que habéis leído el libro de Proverbios, Proverbios es un libro donde habla un padre, ¿sí? Diríamos en este caso Salomón, dando consejos de sabiduría de Dios y sabiduría práctica a sus hijos, ¿no? Y muchas veces dice, hijo mío, es el corazón de un padre que se preocupa para que su hijo sea educado, para que crezca en la sabiduría de Dios, para que crezca en el buen consejo de Dios. Y esa es la imagen que representa un poco el tono de todo este capítulo, así como también de la mayor parte de este libro. Adelante pues, vamos a ver que la división general del capítulo está en el 1, versículos 1 al 10, la primera vez que se habla hijo mío, la segunda vez de los versículos 11 al 20, hijo mío, y la tercera y última vez de los versículos 21 al 35, que arranca otra vez con hijo mío. Siguiente. Entonces vamos a ver varios principios en esta mañana que la palabra nos da para que nos vaya bien a lo largo de nuestras vidas en la tierra. Bien, la primera pregunta que nos planteamos a veces en la vida es ¿qué hago para que mi vida sea larga? Para no morirme antes, si quieres. Y aquí la palabra dice, hijo mío, versículo 1 y 2, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. ¿Cuánto? Muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Quizás pienses en este texto o en otros muchos de Proverbios en unos términos de exactitud científica, pero aunque esa sea la tentación del hombre contemporáneo, del hombre de hoy, tenemos que tener en cuenta el género literario frente al que estamos, y es que son proverbios, son cosas que ocurren normalmente. No es una regla 100%. Si eres cristiano y no te olvidas de la ley de Dios y la guardas en tu corazón y guardas los mandamientos, no hay manera de matarte, no hay manera de que te mueras antes. No, pues no quiere decir eso, evidentemente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, dice el Señor. Ese es el consejo de Dios, si quieres, el Padre para ti. Porque si tú cumples estos principios, como principio se aplicará a tu vida y verás su cumplimiento en términos de cumplimiento general y no necesariamente en todos los casos particulares de cada persona. Porque estamos hablando del género de proverbios, ¿vale? Proverbios, dichos de sabiduría. No obstante, ¿qué hago entonces para que mi vida sea larga? El consejo de Dios nos dice, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis palabras, mis mandamientos, lo que Cristo nos ha mandado, lo que Dios nos manda. Porque muchos días y años de vida y de paz, no solamente de vivir mucho y sin calidad, sino además de shalom, de paz, te aumentarán.
Segunda pregunta. ¿Qué hago para hallar misericordia y buena opinión? Pues la palabra de Dios aquí nos dice lo siguiente: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, esa actitud, ¿no? Esa forma de actuar. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios y de los hombres. Ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué hago para hallar misericordia y buena opinión? Bueno, no solamente buena opinión de parte de la gente, también misericordia de parte de Dios, ¿verdad? Hallar gracia, como dice la Biblia, ¿no? Esa expresión de hallar gracia o hallar favor delante de alguien, ¿no? Pues la condición es que esa misma actitud de misericordia nunca se aparte de ti. Nunca se aparten de ti la misericordia, pero también la verdad, ¿verdad? Verdad es fidelidad. Átalas a tu cuello, es decir, así como te pones a lo mejor un collar, que te acompañe la misericordia y la verdad o fidelidad en tu diario vivir. Escríbelas en la tabla de tu corazón de modo que esté arraigado en ti esa forma de ser y de actuar. ¿Y qué va a pasar? La consecuencia será: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y el mejor ejemplo de esto podemos encontrarlo en la persona de Jesús de Nazaret, ¿sí? Que vemos que cuando él estuvo en el templo, estaba perdido, ¿no? Porque José y María lo buscaban, y después de hallarlo, volvieron a Nazaret, y según el texto, ahí se quedó en Nazaret viviendo, aunque tenía una conciencia clara de que en los asuntos de su padre tenía que estar. Y ahí se nos dice que él crecía en sabiduría, ¿sí? Y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Ahí está. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y en la vida de Cristo, en su amor, en su sometimiento a Dios el Padre y a sus padres, entre tanto que tenía esa edad en la que tenía que hacerles caso, pues es tremendo. Lo vemos en su vida y Cristo es nuestro ejemplo, el mejor ejemplo de esto. En su vida vemos que nunca se apartó la misericordia y la fidelidad o verdad. La tenía atada a su cuello. Seguimos. Siguiente. La tercera pregunta en esta mañana. A ver si cambia. Ahí está. Vuelve atrás. La tercera. Ahí está. ¿Qué hago para tener una vida guiada por Dios? Una vida guiada, dirigida por Dios. Y ahí está nuestro versículo que dice, versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué hará? Él hará derechas tus veredas, enderezará tus veredas. Qué curioso y qué interesante es esto que se nos dice aquí. Que para tener una vida guiada, dirigida por Dios, lo primero que necesitamos no es que Dios nos guíe, sino primero es que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón, sin apoyarnos en su lugar, en nuestro propio entendimiento o prudencia. Y reconociendo la soberanía y la providencia de Dios en todos nuestros caminos, así como por ejemplo me ha pasado con esta predicación en esta mañana, sin ir más lejos, reconociéndolo en todos nuestros caminos, Él hará derechas nuestras veredas, porque Él prepara todo para que su consejo, para que su plan se cumpla en la tierra. Y qué importante es confiar en Él y buscarlo, para tener una vida guiada por Dios. Fuimos creados para ser un reflejo de Dios en la tierra y para poder tener una relación con Dios y disfrutar de Él para siempre, glorificándolo. Pero es que si nosotros estamos separados de Dios, desgajados
de Dios? Pues la consecuencia es que no podemos tener una vida guiada por Dios. Y es en Cristo, en la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros, que nosotros podemos entrar en esa relación y empezar a tener una vida guiada, literalmente guiada por Dios, en la voluntad directiva y no tan solo permisiva de Dios. Confía en Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. 4 ahora, la pregunta 4, ¿qué hago para tener buena salud física? Mira lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Uno dice, no, la Biblia es solamente un libro espiritual, entre comillas, y pues está desvinculado de la realidad cotidiana y de nuestras necesidades. Mentira. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Repito, no seas sabio, versículo 7, en tu propia opinión. No te creas el saberlo todo, ¿no? No creas que tus juicios y tus criterios son infalibles. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y apártate del mal. Acordaos, el temor de Yahvé es principio de la sabiduría. Y vemos en el Proverbios 8 que el temor de Dios es aborrecer el mal. Así que apartarse del mal es la consecuencia directa del verdadero temor de Dios. Cuando con toda nuestra vida intentamos agradarle, buscando agradar a Dios, ¿no? Y la consecuencia de ello es apartarnos de aquello que Dios aborrece. Aborrecer el mal que Dios aborrece. Entonces, cuando no somos sabios en nuestra propia opinión y tememos a Yahvé y nos apartamos del mal, ¿qué sucede? Porque esto, versículo 8, será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Interesante, ¿verdad? Que pueda haber una conexión entre la manera en la que actuamos, entre nuestra actitud interna, que puede ser de prepotencia, de soberbia, de orgullo, del no apartarnos del mal, que puede incluir cosas espirituales, más en un sentido más literal, pero también cosas psicológicas, ¿sí? De daños que nos sufrimos a raíz de películas de terror, que hay gente que ve películas de terror, a raíz de, de leer libros que no son edificantes, que son todo lo contrario a nivel psicológico, pero también a nivel físico, ¿sí? A nivel físico. La manera en la que vivimos, por ejemplo, evidentemente, si bebes, si es una persona que bebes, pues evidentemente apartarte de ese mal va a contribuir a tu salud. Pero más allá de todo esto, no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino que temiendo a Yahvé y apartándonos del mal, la Biblia nos dice que eso, a todos los niveles, espíritu, alma y cuerpo, nos será medicina que impactará nuestra salud física, medicina para nuestros músculos y refrigerio para nuestros huesos. Interesante, ¿no? La psicosomática, ¿no? Cómo esto puede afectar nuestra salud desde un punto de vista interno y cómo Dios nos va a bendecir como consecuencia de vivir en su temor, porque el Señor nos sana, el Señor nos guarda y el Señor nos fortalece nuestros músculos y nuestros huesos. Refrigerio para tus huesos. ¿Cuántas veces queremos, verdad, ese refrigerio para nuestros huesos? Punto número 5. Pregunta siguiente. ¿Qué hago para que me vayan bien económicamente? ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra. Honra a Jehová, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tus graneros estarán colmados con abundancia
y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuál va a ser la consecuencia de, ya no hablamos de temor, sino de honrar a Dios con todo lo que nosotros somos? Honrar a Dios con aquello con lo que Él nos ha bendecido. Podríamos estar hablando del dinero, podríamos estar hablando del trabajo, podríamos estar hablando de la casa. Y, por ejemplo, que tu casa se convierta en un lugar donde haya reuniones de discipulado o reuniones de oración, por poner un ejemplo solamente. O honrar a Dios con tu dinero. En el momento en el que tú recibes el salario, apartas, como la palabra de Dios nos dice, una parte de en lo que has sido prosperado para dedicarlo a la obra de Dios, para dedicarlo a la extensión del reino de Dios. También otro bien con el que a lo mejor estás sano y puedes dedicar tu vida, es un bien que tú has recibido. Bien, pues en el momento en el que esos bienes que Dios te ha dado en la vida los pones a su servicio para honrar el nombre del Señor con todo tu ser y con todo lo que Él te ha dado, ¿cuál va a ser el resultado? Bendición material. Tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si honras a Dios con tus bienes, con lo que Él te da, con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué son las primicias? Los primeros frutos. ¿Te ha llegado algo? ¿Has recibido una bendición? Pues coge una parte y ofréndalo de corazón, con alegría, no por obligación, para la gloria de Dios. Y verás lo que el Señor va haciendo en tu vida. Dios es fiel a su palabra. Punto número 6. ¿Cómo tengo que reaccionar a la disciplina de Dios? Uy, eso que no nos gusta, ¿no? ¿Verdad? Que Dios nos discipline. Que puede haber que alguno esté débil, otros enfermos, ¿sí? A causa de cosas incorrectas, formas incorrectas en las que actuamos. O disciplinas de tipo de sufrimiento psicológico, a causa de haber estado envueltos en una forma de vida que no es de temor de Dios, que no es de honrar a Dios. Dice, ¿cómo tengo que reaccionar a la disciplina de Dios? Bueno, Dios nos instruye. Como buen padre que es, que disciplina a sus hijos, a todo el que ama, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No lo menosprecies. Estamos hablando de disciplina, no en términos de castigo al mundo impío, sino en términos de disciplina a aquellos que tienen una relación personal con Dios. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. No te canses de que Él te corrija. ¿Entendéis por dónde vamos? La intención es destruirte, como sería el castigo al mundo pagano, por ejemplo, ¿no? A causa de sus malas obras. La intención es construir, formarte, educarte, hacer de ti la persona a imagen de Cristo que Dios quiere que tú seas, como dice Romanos 8:29. Dice, porque Jehová al que ama castiga o disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Así que la Biblia también por eso nos dice que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos es porque los aborrecemos. Les estamos permitiendo hacer lo que quieran y formarse y convertirse en lo que ninguno queremos que haya en la sociedad y en nuestra casa menos, ¿no? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén. Seguimos. Punto número 7. Ahora, ¿qué hago? Es otra pregunta que te puedes plantear en la vida. ¿Qué hago para ser bienaventurado en toda mi vida y encontrar el shalom? ¿Qué hago para ser dichoso? ¿Qué hago para ser feliz? Para ser pleno, para que me vaya bien. ¿Qué hago? Pues fijaos, la Biblia dice, dichoso, feliz, bienaventurado, el hombre que haya la sabiduría
y obtiene la inteligencia. ¿Os acordáis? El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Entonces, y el temor de Yahvé es apartarse o aborrecer el mal. Vale, bienaventurado ¿quién es? ¿Cómo encuentro esa bienaventuranza y shalom? La Biblia nos dice que bienaventurado es el hombre que haya sabiduría, obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Y si le puedes dar al siguiente. Sus caminos son caminos deleitosos. El camino de la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Todas sus veredas son shalom. Son paz, armonía, estabilidad, bendición, bien, alegría, plenitud, si quieres. Versículo 18. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, de la sabiduría divina, ¿no? Y bienaventurados son los que la retienen. Los que la retienen. Jehová fundó la tierra con sabiduría. O sea que si Jehová la fundó con sabiduría, mucho más nosotros necesitamos la sabiduría, que somos criaturas finitas. Jehová fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los mares fueron divididos y destilan rocío los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Para ser bienaventurados en nuestra vida de piedad, de seguir a Dios, nuestra vida cristiana. Siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué hago para vivir en paz? Vivir en paz y seguridad. Paz y seguridad, ¿no? Lo que todos los gobiernos pretenden poner, ¿no? Paz y seguridad. Bueno, ¿qué hacemos para lograr vivir nosotros a nivel individual y, si eso, como iglesia a nivel colectivo, en paz y seguridad? La palabra nos dice en el versículo 21: Hijo mío, no se aparten de tus ojos estas cosas. Guarda la ley y el consejo. El orden de Dios, la enseñanza de Dios, la Torá, la ley, en un sentido más extenso, también se puede entender. Guarda la ley, la enseñanza de Dios y el consejo de Dios, ¿no? Que serán vida, que van a ser vida para tu alma y gracia para tu cuello. Tu alma, tu cuello, palabras relacionadas en hebreo, ¿no? Entonces andarás por tu camino confiadamente. Ese va a ser el resultado, ¿verdad? De que tus ojos no se aparten de la ley de Dios, de la palabra. De que consideres los juicios y el consejo de Dios. Por ejemplo, lo que estamos viendo en esta mañana, ¿no? Dice que andarás por tu camino confiadamente, con seguridad, ¿verdad? Confiadamente. Y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, ¿qué te va a pasar? No tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Tu sueño será grato. Como dice también, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Esa experiencia del salmista es la confirmación de la palabra que tenemos aquí. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Quieres tener ese sueño grato? Considera la ley de Dios, vive según su palabra. Dice el versículo 25: no tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando llegue. No temerás la llegada de las pandemias, de las enfermedades, de los coronavirus y de estas cosas. No tendrás temor de un pavor repentino, ni de la ruina de los impíos. De los impíos, es decir, lo que los impíos te pueden hacer, de cómo ellos pueden causar ruina en tu vida. No tendrás temor de esto cuando llegue. ¿Por qué? No es que no vaya a llegar. Cuidado, que puede llegar.
si Dios lo permite. Pero que tú a nivel individual no tendrás temor ni pavor repentino de lo que ellos te hagan o de lo que esa situación te haga en el momento en el que llegue. Tu actitud, tu situación interna, tu shalom interno determinará tu estado interno. ¿Por qué? Dice, porque Jehová será tu confianza, Él evitará que tu pie quede atrapado, que quedes atrapado en esa trampa, en esa terrible depresión o en esa preocupación, en esa ansiedad. En Dios hay shalom, en Dios hay libertad en el momento en el que confiamos de todo corazón en Él. Alabado sea su nombre. Siguiente. ¿Qué hago cuando me pidan ayuda? ¿Te han pedido ayuda últimamente? Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo o a tu hermano en Cristo, ¿no? Vete, vuelve de nuevo, mañana te daré. Ya te ayudaré mañana, ¿no? Cuando tengas contigo que darle. Y es la misma idea que vemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, donde Juan habla acerca de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, que son los que no practican el pecado, aman a sus hermanos y hacen justicia, y los hijos del diablo practican el pecado y tienen ese instinto asesino en su corazón, ¿no? Que como Caín, que mató a su hermano, ¿no? Los que aborrecen a sus hermanos no son de Dios, dice. Y dice, como una ilustración, dice que de la misma manera en la que Dios entrega a su Hijo, ¿no? El Hijo de Dios da su vida por nosotros, nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Y ahí trae un ejemplo que directamente es como un paralelo o está inspirado en este pasaje. Y dice, si tú tienes capacidad de ayudar a tus hermanos, pero viendo su necesidad y pudiendo ayudarle, cierras tu corazón, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo es posible que el amor de Dios esté viviendo en ti? No es posible. No es posible si no tenemos esa compasión que nace de la nueva naturaleza que Dios nos ha impartido cuando nos hemos hecho hijos de Dios cristianos. No es posible que vivamos sin amor. Es posible que fallemos en amar. Es posible que no lo hagamos bien. Lo que no es posible es que ese sea nuestro modo de vida, porque eso nos convertiría en hijos del diablo. Por lo tanto, si tienes poder para hacer el bien, dice Proverbios, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite. No digas a tu prójimo, vete, vuelve de nuevo, mañana te daré. Cuando sí que tienes contigo, ¿no? Que el que darle, el que compartir. Cuando te pidan ayuda. Seguimos. Número 10. ¿Cómo trato a los que confían en mí? ¿Cómo trato a los que confían en mí? ¿Hay gente que confía en ti? Dice la palabra en el versículo 29, no intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. Tu prójimo, tu hermano, tu vecino, la gente que te rodea, te conoce, ve cómo eres y vive confiado o confiados junto a ti. Y la palabra nos dice, en su sabiduría Dios nos enseña que no intentemos hacerle daño a nuestro prójimo. Qué triste, ¿verdad? Cuando de repente nos surge falta de perdón o algún momento de odio hacia las personas que nos rodean por A o por B. Y entonces lo que sucede es que les causamos daño. Puede ser daño físico, daño material, daño espiritual, daño psicológico. Pues la Biblia dice que no intentes hacer daño a tu prójimo que vive confiado junto a ti. De esta manera podemos tratar a los que confían en nosotros. Siguiente, punto número 11. ¿Cómo reacciono cuando alguien discute conmigo? ¿Alguien discute contigo a veces? Hay gente que discute contigo, que se ensaña ahí. Versículo 30, no pleitees sin razón con nadie.
a no ser que te hayan agravado. Evidentemente. Evidentemente. Nosotros no podemos ser los provocadores de los problemas y de los pleitos. Eso no sería algo cristiano. Hay veces que no nos queda más remedio, ¿verdad?, que responderle a la persona porque se está pasando 1000 pueblos, como uno diría, ¿no? No pleitees sin razón con nadie. Tenemos, por ejemplo, en Romanos, ¿no?, que en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si algo depende de ti en contribuir a la paz, a la reconciliación con esa persona, estate en paz con todos los hombres, no solamente con los cristianos, con todos. Y aquí la Biblia nos dice que no pleiteemos sin razón con nadie. ¿Y cómo se aplica esto? Pues a lo mejor tú crees que tienes una razón para pleitear con alguien. Pero si tú analizas la situación, a lo mejor ni te informaste, a lo mejor fue un malentendido que causó en ti el pensar que tienes que enfrentarte a esa persona. A lo mejor fue una mala interpretación de la situación. Malinterpretaste una expresión, un gesto, una cara, y entras en pleito con la persona, aunque sea en pleito en tu corazón, sin llegar a discutir públicamente con la persona. Entonces, podemos hacer esto, podemos hacer preguntas. Oye, una pregunta. ¿Tú, cuando hiciste esto, buscabas hacerme daño? ¿Buscabas hacer esto? ¿O qué es lo que querías decir con eso? A veces las preguntas son una manera de, por un lado, frente a Dios, por temor a Dios, mostrar que le estamos honrando y que queremos hacer las cosas como Cristo. Y por otro lado, nos ayudarán a entender dónde está la persona y por qué está haciendo esto. A lo mejor una cosa totalmente distinta estaba detrás de ese gesto, detrás de esa acción o detrás de esa serie de acciones o palabras. Por tanto, no pleitees sin razón con nadie, a no ser que te hayan agraviado, ¿no? A no ser que te hayan agraviado, y ahí es donde tendrás que buscar algo que hemos visto antes, ¿verdad? Sabiduría de Dios, para saber cómo enfrentar esa situación de la manera más cristiana posible, ¿sí? En el Espíritu Santo y no en la carne. Siguiente. ¿Qué hago para que la misericordia de Dios me acompañe? Queremos que la misericordia de Dios nos acompañe en todo lo que hacemos, en los estudios, en el trabajo. Dice la palabra, el versículo 31, no envidies al hombre injusto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago para que la misericordia de Dios me acompañe? En primer lugar, no envidies a los injustos, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso. Su comunión íntima es con los justos. Es ahí donde tendrás misericordia acompañándote, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del malvado, pero bendice la morada de los justos. Ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes, cosa que Pedro nos recuerda, ¿verdad? También en su carta, en su epístola. Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Los sabios heredan la honra, pero los necios cargan con su ignominia. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué hago para que la misericordia de Dios me acompañe? En sentido negativo, rechazar, ¿no?, el sentimiento de envidia hacia los injustos, hacia la forma de vivir de ellos. Vemos también, dice que porque Dios aborrece esa forma de vivir y de pensar, Dios aborrece al perverso. Pero su comunión, ¿con quién es? La palabra, el Espíritu de Dios aquí nos enseña, la comunión de Dios es con los justos. Y tú eres justo. Justo tiene dos posibles aplicaciones, ¿no? Justo, justificado por medio de la fe, para entrar en una relación con Dios, que es lo que te pone en la posición correcta ante Dios, pero también una justicia práctica. Cuando tú
en consecuencia de la justificación por medio de la fe, empiezas a vivir la vida cristiana y empiezas a vivir y reflejar esa justicia, como decíamos antes, ¿no? Que un hijo de Dios ama a sus hermanos y practica la justicia, el hacer el bien, obedecer a la palabra de Dios, vivir como Él manda, ¿sí? La maldición de Jehová dice que está en la casa del malvado, pero ¿qué? Para que la misericordia de Dios nos acompañe, bendice la morada de los justos. Ciertamente Él escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes. Por lo tanto, si quieres que la misericordia de Dios te acompañe, no tienes que ser soberbio ni escarnecedor, sino humilde por el poder y por la transformación que el Espíritu hace en ti. Has de buscar ser humilde, has de buscar de tener la actitud que tuvo Cristo Jesús. Y por último, los sabios heredan la honra, pero los necios cargan con su ignominia. Si quieres que la misericordia de Dios te acompañe, sé sabio, busca a Dios, hónralo con todo tu ser, ámalo, témelo y heredarás la honra, porque Dios honra a los que le honran. Siguiente. Haya terminado los 12 puntos, las 12 preguntas prácticas que nos pueden surgir a lo largo de nuestra vida cristiana. Incluso los no cristianos podrían preguntarse, ¿no?, por estas cosas. Y la palabra de Dios, con el amor del Padre, como esos consejos que un padre da a sus hijos, nos instruye en su camino, nos enseña la palabra y nos dice que nos fiemos de Él de todo corazón y que Él enderezará nuestras veredas. Nos dice que para obtener estas cosas hemos de vivir en temor, en amor, honrando a Dios, buscando su sabiduría, porque sin Él no podemos hacer nada, no podemos ser lo que tenemos que ser y no podemos recibir las bendiciones que Dios nos promete si le seguimos de todo corazón. Espero que os sea de bendición, de que Dios os haya hablado a través de su palabra en Proverbios capítulo 3 y que podamos aplicar esto a nuestras vidas. Oremos. Dios, muchas gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la instrucción que como Padre amoroso nos das a través de Salomón, a través de este libro, a través de este capítulo, y de cómo respondes a las preguntas, Señor, que se nos plantean en la vida, y nos instruyes en tu camino, y nos disciplinas cuando es necesario, para ponernos en el camino recto, en tu camino, y poder ser más como Cristo. Ayúdanos, por favor, a ser transformados, a seguir tu consejo, a seguir tu ley, tu palabra, y recibir esa bienaventuranza en nuestro día a día, para que el mundo vea que somos hijos tuyos y pueda decir: yo también quiero esto, yo también quiero conocer a este Dios, a Yahvé, a quien adora este cristiano, esta cristiana. Ayúdanos, Señor, porque tú nos quieres equipar y preparar para que podamos crecer a la estatura de Cristo y poder servir al mundo y poder servir a la iglesia. Gloria a ti, en el nombre de Jesucristo, y hágase tu voluntad. Amén. Amén.